Muy bien. Entonces, chicos, la pregunta es, y la respuesta pues que estaba esperando yo mientras se me perdió el internet, me paré cuando volví y ya no tenía internet. Yo les hago una pregunta, chicos, ¿por qué presurizan el avión? Profe, no es porque como algo atmosférico, creo que es porque cuando el avión sube, no sé qué hace la presión atmosférica que hace. No, es que no sé explicar. Bueno, yo les pongo otro ejemplo, chicos. ¿Ustedes han visto qué le pasa a una bomba cuando sube y se eleva? ¿Qué le pasa? La bomba en tus manos tiene un volumen, ¿cierto? Un volumen. Y ella empieza a subir y se sube. ¿Y qué le empieza a pasar a la bomba? Cuando está muy alta se explota, ¿no? Sandra, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Será que el gas a menor temperatura? ¿Qué pasa con ese volumen? Por la presión de la atmósfera. Muy bien, a menor presión el volumen aumenta, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Eso no fue lo que vimos ahorita? Sí, profe. Entonces, chicos, yo les digo, ¿qué le pasaría a nuestros cuerpos si no suben a esa altura y no nos presurizan a la presión de la superficie de la Tierra? ¿Qué les pasaría a nuestros cuerpos? Al avión no le pasa nada, el avión es sólido, pero nuestros cuerpos son flexibles, nuestra piel es flexible, bueno, no estoy diciendo que como la membranita de la bomba, ¿cierto? Como la superficie de la bomba, no, ella es una flexible y ella llega a un punto donde se revienta, pero ¿qué le pasaría? Nuestra piel también es flexible. ¿Qué le pasaría a nuestros cuerpos si a nosotros nos suben y no nos presurizan el avión? No podemos respirar. No tanto que no pueda respirar, yo pienso más bien que no puede respirar. No. ¿Saben qué nos pasaría? Empezarían nuestras células a hincharse. Ustedes en biología no están viendo qué les pasa a las células cuando se hinchan, y no de agua, en este caso sería de aire. Y entonces, ¿qué nos pasaría en el cuerpo? Eso sería algo súper doloroso. Como en las películas, que también cuando uno baja mucho al nivel del mar, que termina uno explotando dentro del traje. Muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque por eso los submarinos también son presurizados. Para proteger a los pasajeros, tienen que ponerle la presión de lo que el cuerpo está acostumbrado. Entonces, a mí no me pueden disminuir la presión porque entonces mi cuerpo va a explotarse, va a querer, ¿cierto? Las células van a tener ese oxígeno y va a explotarse. Pero si me voy hacia el fondo del mar, ¿cierto? Muy profundo, en un submarino, tienen que presurizarme porque si no voy a durar mucho tiempo, entonces las células se van a comprimir porque tienen mucho peso, ¿cierto? Muy bien. Entonces miren lo que dice el ejercicio. La presión de la cabina de un avión protege a los pasajeros. Ya saben ustedes por qué. Dice, ¿cuál es la presión? Ojo, la presión en atmósferas, es decir, en unidades de atmósferas en la cabina, si la lectura del barómetro en la parte de afuera del avión es 688 milímetros de mercurio. Entonces la pregunta es, no es la presión que se siente dentro del avión, sino la que está sintiendo por la parte externa, es decir, por la carcasa del avión. ¿Cuál es la presión a esa altura si la presión del barómetro es 688 milímetros de mercurio? ¿Ustedes qué harían para poder saber cuántas atmósferas son? Multiplicarlo por los 760. Multiplicar o dividirlo. Pasa la conversión. Y entonces ustedes me dirían, profe, yo puedo hacer o esto que tú tienes acá, que es una conversión, ¿cierto? Decir, 688 milímetros de mercurio, pero si una atmósfera corresponde a 760, cancelo milímetros de mercurio y me queda 905. Pero ojo, chicos, ustedes también me pudieron haber dicho, profe, yo hago una regla de 3 sencilla. Chicos, es que esto es una regla de 3 sencilla. Si ustedes se fijan, es una regla de 3. Yo, ¿por qué los acostumbré a hacer
hacer a ustedes conversiones y no reglas de tres, chicos, porque es mucho más fácil hacer una sola línea de cálculo con muchas cosas que ponerse a hacer una regla de tres, luego otra regla de tres, luego otra regla de tres, luego otra, y hacer 8 reglas de tres donde usted puede cometer cualquier cantidad de errores. En cambio, usted en una sola línea de cálculo lo hace y sale de una del cálculo. ¿Entendido? Por eso fue que yo los acostumbré a ustedes a hacer conversiones. Y a mí, yo generalmente no enseño a hacer cálculos de matemáticas con reglas de tres, no porque no esté bien aplicada, no porque no sea correcto. Yo lo hago para que la persona se vuelva más eficiente matemáticamente en el momento de hacer cálculos. Entonces, miren lo que está acá. Yo les hago este es el segundo ejemplo, dice, la presión atmosférica en San Francisco es de 732 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión en kilopascales? Yo les hago primero una pregunta. Si la presión en San Francisco, Estados Unidos, es 732 milímetros de mercurio, ¿quién está más alto? ¿San Francisco o Medellín? ¿O Medellín? ¿Quién está más alto? ¿Quién tiene mayor altura? ¿San Francisco o Medellín? Ah, no, Medellín. Ajá, claro que sí, Medellín. ¿Por qué, Sandra Lucía? Explícales a tus compañeros. Porque a mayor altitud, menor la presión. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Entendieron todo, chicos, lo que dijo Sandra? ¿Entendieron lo que dijo Sandra? Muy bien. Entonces, yo creo que esos ejercicios son muy fáciles. Y ustedes me dirán, profe, esto es un barómetro. Pues es una cosa sencillísima de hacer y se llama barómetro. Pero, chicos, la pregunta es, ¿ustedes han visto que a las casas a nuestras casas llega el agua por medio de una tubería? Y Profe. ustedes saben cómo llega. Dime. Qué pena interrumpirla, pero no sé si yo soy la única, pero no estoy viendo que estás compartiendo. Ay, sí, tienes razón. No, ¿sabes qué? Como se me dañó la señal de internet, se me olvidó que tenía que... Yo también. No, claro, ninguno debe estar viendo, porque se me olvidó que tenía que volver a compartir. Listo, chicos, entonces, acá está, digamos, acá estábamos, ¿cierto que sí o no? Cuando lo estén viendo ya me dicen, chicos, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora estoy acá. Listo, chicos, entonces esto es un barómetro. Esto es un barómetro y esto es un montaje muy sencillo. Como todo lo que uno dice, cuando ya sabe hacer las cosas es sencillo. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que, ojo, a nuestras casas llega agua. Y cuando ustedes abren la llave, les llega agua con una presión, es decir, con una fuerza. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si esa presión dentro del tubo no es mayor que la presión atmosférica? ¿El agua llegaría a sus casas o no? No. Así de sencillo. Entonces, chicos, toda presión, ojo, toda presión que yo mida en un proceso industrial, en las tuberías del agua, en una tubería de gas, donde yo la tenga que medir, chicos, se mide con no un barómetro, como lo estábamos viendo ahorita, sino con un manómetro. ¿Qué significa un manómetro? Ojo, es un dispositivo, y yo sé que ustedes lo conocen, es un dispositivo para medir la presión de los gases distinta, generalmente mayor a la presión atmosférica. Mayor, ¿listo? Entonces, hay dos tipos de presión de manómetros. Están los de tubo abierto y los de tubo cerrado. Cuando nosotros tenemos los de tubo cerrado, chicos, pues muy fácil. La presión que se mide dentro del tubo es la presión, ¿cierto? La presión que yo tengo que tener, que me da para yo tener confinado el líquido en ese tubo, que es mucho mayor que la presión atmosférica. Pero cuando yo lo tengo abierto, pues aquí por esta abertura, como cuando yo le dije a Sol que metiera el pitillo. Si ella pone el pitillo y no tapa el hueco, pues parte de la presión del aire va a meterse por ese huequito y va a ejercer presión atmosférica. Entonces no sirve. Entonces, esa presión, ese huequito va a permitir que la presión de la atmósfera ejerza una fuerza. Entonces, cuando yo tengo el tubo cerrado, la presión de este tubo es presión atmosférica más la presión del tubo. Entonces, siempre va a ser mayor. Aquí va a ser la presión del tubo y aquí va a ser la presión atmosférica más la presión del tubo. Nosotros, ¿cómo medimos esas fuerzas o esas presiones que se le tienen que ejercer a los fluidos, a los gases, a los líquidos para que ellos fluyan? Se mide con esto que ustedes están viendo acá, con esta carátula que se llama un manómetro. Yo no sé, chicos, si alguno de ustedes tiene moto o ha tenido carro, ¿cómo le miden la presión a las llantas?
¿Será que la presión de las llantas de los carros y las motos o de las ciclas es mayor a la presión atmosférica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mayor? ¿Es menor o es igual? A la de una rueda de un carro, una cicla, una moto. La rueda es la presión, es decir, el aire que está contenido sobre esa figura, ¿es mayor o es menor? Es mayor. Claro, total. Si no fuera mayor sol, no se inflaba. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes están inflando una bomba, ¿ustedes hacen fuerza para inflarla o no? Sí. Entonces la presión es mayor, chicos, así de sencillo, la presión es mayor. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a medir presiones mayores a la presión atmosférica, se mide con estos aparatos y se llaman manómetros. Hay de muchas formas, hay digitales, hay análogos como los que ustedes ven ahí, ¿cierto? Pero yo, ¿por qué les traigo esto? Porque ustedes van a su casa y si en su casa hay tanques de gas, tienen estos manómetros. Entonces ustedes van y dicen, ay, sí, o si tienen un extintor, usted dice, ay, sí, la presión para tener contenido el sólido, el líquido, el gas, es mayor. Pero ojo, cuando ustedes miden con estos aparatos, quiere decir que la presión para tener ese sólido, ese líquido, ese gas contenido ahí es mayor que la presión atmosférica. ¿Entendido? ¿Les quedó claro lo que les acabo de explicar? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Entonces resulta, chicos, que yo les estaba hablando mucha carreta para decirles así de sencillo, chicos. Nosotros, ¿cómo estudiamos los gases? Nosotros estudiamos el comportamiento de un gas por medio de ecuaciones o de leyes. Y resulta que esas leyes lo único que hacen es analizar el efecto del comportamiento de ese gas. Condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Temperatura, volumen, presión y cantidad de sustancia. Entonces resulta que es que el comportamiento de cualquier gas está determinado por esas condiciones. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar el comportamiento de un gas, chicos, lo hacemos por medio de una ecuación y esa ecuación se llama la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales o perfectos y es esta que está acá y yo sé que ustedes ya la conocían porque en el bachillerato la vieron. Se llama la ecuación de los gases ideales. ¿Y qué nos dice? Ah, que la presión del gas por el volumen del gas es igual a la cantidad por la constante de los gases universales que tiene un valor definido por la... Entonces ustedes me podrían preguntar, profe, pero yo, ¿por qué tengo que calcular el comportamiento de un gas con una ecuación que se llama gas ideal si es que el gas no es ideal, el gas es real? Por ejemplo, si yo tengo gas metano, el gas me puede matar, ¿cierto? Me puede intoxicar, ¿yo por qué lo tengo que estudiar como un gas ideal si es que no es ideal, es real? Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nosotros todo lo calculamos con ecuaciones? ¿Y por qué la mayoría de los cálculos que hacemos se llaman teóricos, ideales o perfectos? Porque yo me voy a devolver un poco, chicos, y yo creo que ustedes acabaron de ver conmigo estequiometría y reacciones. Y yo les decía a ustedes, chicos, el rendimiento que nos da una ecuación estequiométrica es teórica. ¿Por qué? Porque la real va a ser más bajita, la real va a ser diferente. Pero la pregunta, ¿es muy diferente el comportamiento real a lo que yo calculo con la ecuación? No. Entonces nosotros siempre vamos a usar ecuaciones que nos ayuden a mirar el comportamiento y vamos a tener la capacidad, con todo el conocimiento y el bagaje que estamos adquiriendo, de analizar ese comportamiento. ¿Cómo fue ese comportamiento? ¿Entendido? Entonces siempre vamos a manejar gases ideales y esa ecuación de gases ideales nos va a dar una estimación de ese comportamiento. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? Y esa ecuación con la que nosotros calculamos los gases se llama la ecuación de gases ideales, la ecuación de gases perfectos o la ecuación de estado. ¿Entendido? ¿Hasta aquí me han entendido o no? Profe, ahí donde dice que T es la temperatura del gas y tiene una K, significa que la temperatura se va a manejar en Kelvin. Sí. ¿Sabes por qué, Sandra? Porque es la unidad de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, si tú tienes la temperatura en Kelvin, la tienes que convertir primero a Kelvin y luego sí ponerla ahí. ¿Entendido? Excelente. Listo, chicos. Entonces ya sabemos que es con esta ecuación. Pero resulta, chicos, que la pregunta es, ¿y quién decidió que esa era la ecuación que nosotros debíamos utilizar? Pues listo, chicos.
Así como hubo un loco que se llamaba Torricelli, ¿cierto? Que hubo un loco que se llamaba Torricelli, hubo locos que dijeron, bueno, vamos a analizar si realmente es cierto. Entonces, ¿qué hicieron? Unos se llamaban Boyle y Marriott, y ellos llegaron y dijeron, bueno, yo voy a coger un gas y voy a mirar cómo se comporta el gas con la presión, cómo varía la presión y el volumen a una temperatura constante. Entonces cogieron y pusieron un experimento donde la temperatura era constante y miraban qué pasaba si aumentaba la presión, si cambiaba el volumen. Y ellos dijeron, ah, pues muy fácil, el volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. Y eso ya lo habían visto ustedes. Y yo les pongo el ejemplo que está ahí. Chicos, cojan una bomba. Ustedes ya acabaron de decir que la presión dentro de la bomba es mayor que la presión atmosférica. Cojan la bomba inflada ya. ¿Qué pasa cuando usted presiona o aprieta la bomba? ¿Qué le pasa al volumen de la bomba? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, profe. ¿Aumenta el volumen de la bomba? Cuando tú tienes la bomba inflada y la aprietas, ¿el volumen aumenta? Ah, no disminuye, profe. Claro, total. Quiere decir que a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Por eso es que cuando la bomba se eleva, se explota, porque tiene menos presión. Entonces el volumen aumenta, aumenta, aumenta y llega a un punto donde ya la piel o la membrana de la bomba no aguanta y se explota. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál fue la ecuación? Ah, pues muy fácil, chicos. Entonces, ¿cómo se estudia eso? Entonces, la ecuación de Boyle y Mario decía que presión 1, volumen 1 era igual a presión 2 por volumen 2. Pero la pregunta es, profe, ¿y qué aplicación tiene esta ecuación? Muy fácil, chicos. Esta ecuación del Boyle y Mario me ayudan a predecir a dos condiciones distintas cómo se comporta la presión y el volumen de un gas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a decir, a temperatura constante, tengo el gas a una presión 1 con un volumen 1, ¿y qué pasa si yo me lo llevo a una presión 2? ¿Cómo se comporta el volumen? ¿Crece, aumenta, disminuye? ¿O qué pasa si yo le disminuyo el volumen? ¿Qué pasa con la presión? ¿Aumenta, disminuye? Entonces son ecuaciones que nos permiten, teniendo la temperatura constante, nos permite analizar dos condiciones distintas del gas. Entonces esto fue lo que dijo él. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo dice, un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros a nivel del mar, quiere decir a una atmósfera, es decir, a presión atmosférica. Y se escapa. Y el globo se eleva, chicos, y llega a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión a la altura de ese globo ya no es una atmósfera, sino 0.40 atmósfera. La pregunta es, ¿qué pasará con el globo? ¿Se infla, se eleva, se aumenta el volumen? ¿Qué pasa? ¿O se disminuye? Yo quiero que sin que miren el ejercicio que está resuelto ahí, ustedes me digan qué le pasa a la bomba. Ya lo sabemos. ¿Se infla o se disminuye el volumen? Aumenta el volumen. Así de sencillo. Miren, chicos, entonces, ¿qué hizo él? Ah, pues muy fácil. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo está el volumen a esa presión? Entonces coloco volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 y este que está multiplicando pasa a dividir y me queda esta ecuación. ¿Qué hago yo? Ah, pues las condiciones uno son una atmósfera, es decir, nivel del mar, y 0.55 litros. Y la presión 2, que es la segunda condición, 0.40. Entonces, lo que me está diciendo es que a esta presión de 0.40, el volumen de la bomba sería 1.375 litros. Quiere decir que no solamente se duplicó, sino que iba para arriba, iba aumentando. De más lógica, chicos, que la bomba se reventó. Porque si el volumen aumenta al doble, la bomba se revienta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son ecuaciones, chicos, que nos permiten medir o usarla para medir o determinar el comportamiento de los gases a dos diferentes condiciones, a la condición 1 y a la condición 2. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a dejar hasta aquí, por favor. Y en la clase de química me recuerdan que llegamos hasta la ley de Boyle y Mario y seguimos en la clase con esta parte de acá. La pregunta es, profe, ¿y por qué hoy fue una clase de gases? Chicos, porque el siguiente laboratorio que ustedes van a hacer se llama gases. Y necesitamos que ustedes tengan claro este tema para hacer el informe laboratorio o para hacer la práctica. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces les deseo un feliz resto de día.
Que la pasen muy bien y nos vemos en clase. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, chicos, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, profe.